que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Mire qué buena noticia era. Los gentiles también recibieron la palabra de Dios. Es lo que una iglesia debe de aplaudir y de palmear y de regocijarse, porque los gentiles, o sea, la gente pecadora, los que no tenían derecho, ahora están recibiendo la palabra de Dios. Ahí la iglesia debió de haber estado hablando en lenguas, debió de haber estado bien contenta. Oh, desilusión. Versículo 2: y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Esa es una iglesia que no entiende que Dios vino al perdido. Esa es una iglesia que no entiende que Dios vino por el pecador. Esa es una iglesia que no entiende que Dios no hace acepción de personas. Por eso hoy me quiero detener un momento y decirle a la iglesia que está juzgando, que está criticando y que está cuestionando el por qué tanto evento evangelístico, el por qué tanto hablar por el perdido, el por qué tanto hacer cosas para Dios. A esa iglesia le quiero hablar un momento. Mientras esta iglesia, hermanos, estaba cuestionando a Pedro, Pedro tuvo que salir a la defensa y dijo: yo estaba en oración y Dios me habló. ¿Y quién soy yo?, dice, para detener lo que Dios quiere hacer. Muchas veces la iglesia está deteniendo lo que Dios quiere hacer. Tú, como hermano de una iglesia, te estás prestando para dar un mal testimonio, y no quedas mal tú, quedas mal la iglesia donde tú vas, porque dicen: ese es de la misión, ese es de la iglesia del pastor Elías, y mira cómo anda. Eso les enseñan allá. Tal vez tú no vengas y cuestiones al pastor cómo está trabajando, pero con tu actitud y con tu imagen estás hablando más de esta iglesia. Por eso hoy le quiero hablar a esa iglesia que fue llamada para conquistar Mazatlán. Dios no nos mandó de vacaciones a Mazatlán, ni nos mandó a cuestionar si esto está bien o esto está mal, si lo voy a hacer así o lo voy a hacer así. Esta iglesia fue llamada por Dios para conquistar a Mazatlán, y todos los que aquí pertenecen solamente deben de aprender el abecedario cristiano. Obedece, haz lo que tienes que hacer, opera donde tienes que operar, trabaja donde tienes que trabajar, establece dominio donde lo tienes que establecer, y calladito la boca, haz lo que tienes que hacer. En vez de estar criticando a Pedro, en vez de estar criticando a tu hermano, en vez de estar cuestionando el liderazgo. Por eso dije: le voy a hablar a la iglesia un momentito, y a usted le quiero decir: déjese de cosas y empiece a hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué pasa cuando la iglesia le cree a Dios? Cuando la iglesia le cree a Dios, empezamos a tener testimonios aquí en el altar. Empieza la gente a decir: un hermano de su iglesia me dijo que Dios podía sanar a mi madre, y ahora mi madre es sana. Un hermano de su iglesia me dijo que Dios podía quitar las ataduras de la esclavitud de mi hermano, que estaba en pecado, que estaba en alcoholismo. Yo le creí, fui a la iglesia, y ahora mi hermano es libre. Pero cuando una iglesia critica, cuando una iglesia juzga, cuando una iglesia cuestiona, cuando una iglesia está nada más estorbando, entonces Dios no puede hacer lo que tiene que hacer. Aunque no haya muchos amenes ni mucho gloria a Dios, lo tengo que decir: iglesia, deja de estar pensando como ellos y ponte a hacer lo que tienes que hacer. Tengo que aprovechar que no esté el pastor. Cuando esta iglesia comprendió, mire lo que pasa cuando una iglesia comprende. Cuando esta iglesia comprendió lo que Dios les mandó a hacer,
Váyase conmigo al capítulo 12, un capítulo después nada más. Ahí se cerró el telón y se abre otro. Pasó la primera escena y luego viene una segunda escena. Esta iglesia que no entendía, esta iglesia que no comprendía, pero después de que lo que pasó con Cornelio y toda su casa entendieron, ahora vea lo que pasa. Hechos capítulo 12. Y esto es lo necesario para la iglesia. Volté con el vecino y dígale: hermano, lo que viene es lo necesario para la iglesia. Capítulo 12, verso 1 en delante. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Algún hermano está sufriendo maltrato por el enemigo en estos días? ¿Algún hermano está siendo atormentado por algún problema? ¿Algún hermano está siendo amedrentado por el adversario en estos días o solo pasaba en aquellos tiempos? Todavía, ¿verdad? La iglesia todavía tiene que padecer necesidades. La iglesia todavía tiene que pasar por pruebas y tribulación. Sí. ¿Sabe por qué? Porque el adversario de ellos es el mismo adversario de nosotros. Y en aquel tiempo el rey Herodes se prestó para maltratar a la iglesia. Y algunos de los hermanos que iban allá, versículo 2, no nada más los maltrataba, dice que también mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Algunos hermanos están sufriendo en estos tiempos también. Están sufriendo y algunos están padeciendo y se separan. Ya no están más con nosotros porque el diablo los amedrentó tanto que no pudieron con el paquete y se fueron mejor. Es más fácil tirar la toalla que agarrar el arado. Pero vea lo que estaba pasando en aquel tiempo. El enemigo estaba maltratando a la iglesia y al hermano de Juan le dio muerte. ¿Y sabe qué pasa cuando eso está aconteciendo en la iglesia? Verso 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Ahora sí, Pedrito, vamos a ver de qué estás hecho. Ese hombre que había hablado a la iglesia lo que Dios le mandó a hacer, ahora estaba preso. Porque eran los días, dice, de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, verso 4, lo puso en la cárcel y lo entregó a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen. No nada más lo puso preso, ahora lo puso con 4 soldados cada 4 horas. Y eran los días de los panes sin levadura, porque Herodes decía: Jesús, en esos mismos días lo apresaron y lo crucificaron. Y ahora con Pedro voy a hacer lo mismo que hice con Jesús. Pero Jesús le puse 2 afuera del sepulcro y se me fue. Ahora le voy a poner 4 cada 4 horas a Pedro para que no hagan lo mismo que hizo Jesús. Y es lo que quiero que entienda, es que el diablo tiene una astucia, una artimaña. Él tiene una estrategia para amedrentar a la iglesia. Por eso los hermanos están batallando, porque hay algo de parte del enemigo que está amedrentando. Está una estrategia de él funcionando y se proponía a sacarle después de la Pascua. Si me ayuda a leer el versículo 5, se lo voy a agradecer. Juntos, 1, 2, 3. ¿Dónde estaba la iglesia? ¿Y dónde estaba la iglesia que cuestionaba? Esa ya había cambiado. Ahora estaba orando porque estaba unida. Y mientras el siervo estaba preso, ahora la iglesia estaba unida.
Eso es lo necesario. Lo necesario es de que la iglesia esté en una misma mente, en un mismo sentir, todos juntos hacia la meta, todos juntos trabajando con el mismo objetivo, todos juntos llevando el estandarte del evangelio, todo mundo predicando y testificando el poder que tiene nuestro Dios. En vez de estar cuestionando, ahora estaban unidos, orando sin cesar. Eso es lo necesario. No necesitamos más basura, no necesitamos más crítica, no necesitamos más cuestionamientos. Necesitamos una iglesia unida. Aunque nomás los amigos dijeron amén. Necesitamos una iglesia unida, porque cuando la iglesia se une, vea lo que dice el versículo 7. He aquí un ángel se presentó y una luz resplandeció en la cárcel, tocó el costado de Pedro, le despertó y le dijo: levántate pronto. Y al instante las cadenas de las manos se cayeron. Cuando la iglesia estaba unida orando, las cadenas son rotas. Cuando la iglesia está unida orando, las cárceles son abiertas. Cuando una iglesia está unida orando, entonces Dios empieza a operar en lo sobrenatural, y el que estaba cautivo empieza a ser liberado, y el que estaba encadenado empieza a ser libre para la gloria de Dios. Cíñete, le dice el versículo 8, átate las sandalias. Y lo hizo así, se envolvió en su manto y le siguió. Cuando una iglesia está conectada en la misma visión, cuando una iglesia está unida en el mismo objetivo, ahora todos al retiro. 2 y 3 de marzo, todos al retiro. Y si no pudo ir el 2 y el 3, o no le dieron permiso, vaya el 9 y 10. Tenemos 2 opciones, y si las 2 opciones se nos llenan, vamos a abrir la otra semana también. Lo importante es conectar a la gente a este retiro espiritual. ¿Por qué? ¿Cuántos han ido a un retiro? Si yo pidiera que viniera uno a dar un testimonio de lo que vivió en el retiro, todos los que están aquí van a decir: lo que no podía dejar 3, 4, 5 años que estuve cargando en un retiro, en unas horas Dios me hizo libre. Porque un retiro espiritual no es un pasatiempo, amigo. Un retiro espiritual es meterte cara a cara con Dios, y ahí llegas tú expuesto a lo que Dios va a hacer contigo. Y si llegaste con ataduras, Dios te las rompe. Si llegaste con cargas, Dios te las quita. Si llegaste en pecado, Dios te hace libre. Si te habían hecho una brujería, ahí Dios te hace una buena limpia, te da liberación y empiezas a expulsar todo lo malo que traías en un retiro espiritual. Lo que tus abuelos no dejaron, lo que tus padres no dejaron, lo que tú mismo no has podido dejar, esa herencia de maldición se rompe ahí en el nombre de Jesús. En un retiro espiritual te metes cara a cara con Dios, y Dios te hace libre, y Dios te sana, y Dios te da una oportunidad para que vayas por este mundo haciendo mejores las cosas. Por eso le digo a los amigos: no pierdan más tiempo. Allá al finalizar usted puede inscribirse para este retiro. Y está una mesa ahí lista para que usted pueda inscribirse. Y cuando esta iglesia oraba, Pedro era libre. Me gusta la parte aquí donde dice: cíñete. Pedro pensaba que estaba dormido. Y la iglesia muchas veces así está, como que está dormida. Pero el Señor en esta mañana te dice: cíñete. Apriétate el pantalón. ¿En qué estás creyendo? Ahí andas todo perturbado. Ay, Dios mío, y este problema y el otro problema. Cíñase y créale a Dios. Deje de creerle a la adversidad, deje de creerle al problema, deje de creerle al amigo. Si el amigo le está diciendo que no vas a servir para nada, si la familia te ha estado diciendo tú no vas a servir para nada, ahí usted está que no sirve para nada, porque usted le cree a ellos. No, si el Señor dijo: cuando tú vengas a mí, yo te haré mi hijo, y tú serás mi hijo, y yo seré tu Dios. Y los hijos de Dios son más que vencedores. Cuando usted viene a Dios, usted es libre, y Dios lo hace más que vencedor. Por eso le digo en esta mañana: cíñase, créale a Dios.
Ahí anda todo atemorizado. Es que no puedo contra este vicio. Es que no puedo contra este problema. Cíñase, apriétese la falda en el nombre del Señor y créale a Dios. Usted lo puede, porque todo lo puedo en Cristo, que es el que me da la fuerza. No ande pensando que no va a poder. No ande pensando que no lo va a lograr. Todo aquel que viene a Cristo, dice el Señor, yo le haré descansar. Y si tú clamas a mí, dijo el Señor en Jeremías, yo te diré lo que tú tienes que hacer. Clama a mí y yo te responderé. Yo no ocupo ayudantes, dice el Señor, yo te voy a responder. Solamente venid a mí los que están cansados, yo los haré descansar. Ese es nuestro Dios. Y luego dice, átate las sandalias. Cuando Él dice átate las sandalias, es que te tienes que preparar. Prepárate porque vas a correr. Unos guaraches desabrochados no pueden correr. Unos tenis, las agujetas desabrochadas, no puedes correr. Pero cuando las agujetas están bien apretadas, cuando los guaraches están bien apretados, que me venga quien me venga, porque yo voy a correr. Átate las sandalias, representa que lo que no pudiste hacer en 5 años, levántate, porque en 1 año lo vas a lograr. Átate las sandalias, iglesia. Dios quiere hacer cosas grandes, pero te tienes que preparar. Es momento de que te aprietes las agujetas. Y dice, y envuélvete en tu manto. Ay, no, es que yo soy muy pobre. Ahí está su manto de pobreza. Envuélvete en tu manto, es agarra lo que tienes y sírvele. Envuélvete en tu manto, dice, cíñete, envuélvete en tu manto y sígueme. Agarra lo que tienes. No, ya que tenga carro nuevo, voy a llevar visitas. Ya que tengo una casa más grande, la voy a abrir para que se haga un grupo. Ya que compre la sala, voy a abrir mi casa para un grupo de amistad. Ya que me den la casa en el Pichonaví, la voy a hacer un grupo de amistad. No, lo que ahora tiene, póngalo a los pies de Dios. Envuélvete en tu manto significa lo que hoy tienes, pónselo en las manos de Dios. Ponlo a Él, pon a trabajar lo que Dios te dio, los recursos que Dios te dio, el ministerio que Dios te dio. No es que ya que yo sea líder voy a servir, no. Nunca vas a ser líder si no empiezas a servir ya. Sigo con la iglesia, no me he ido. Envuélvase en su manto y sígalo. Dios no está esperando gente experta, no. Él está buscando gente inexperta para que la experiencia sea con Dios y no sea con Él. Dios no está buscando gente preparada, no. Está buscando gente que no tiene preparación, para que en la preparación de Él esa gente le dé la gloria a Dios. Y que no diga lo logré porque soy bueno, lo logré porque soy astuto, lo logré porque soy inteligente. No, lo logré porque yo sé quién está conmigo. Lo logré porque cuando no era nadie, Dios me dio una oportunidad. Lo logré porque cuando estaba muerto en delitos y pecados, fue Jesús el que dio su vida por mí. Descanso a la iglesia y me voy con los hermanos. Hechos 11, 17. Ahora voy a hablar un poquito de Pedro, pero en otra situación. Cuando oraba y ayunaba, y él se creía el más santo de todos los apóstoles, porque con su sombra sanaba a los enfermos. Versículo 17 del capítulo 11. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Me puede ayudar con esta pregunta? ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Si Dios me dio la oportunidad de ser salvo, si Dios me sanó a mí, si Dios me rescató, si Dios me cambió la vida, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? ¿Por qué decía estas palabras Pedro?
Vaya conmigo al versículo, al capítulo anterior, capítulo 10. Vea por qué lo decía Pedro. En el versículo 9 dice que mientras iban por él y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora de la oración. Versículo 10: y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Pedro oraba y ayunaba, pero estaba estorbando a Dios. Dile al hermano que está a tu lado: tú oras y ayunas, también estás estorbando a Dios si no estás haciendo lo que Él quiere que hagas. A veces pensamos que porque vengo el domingo y alabo a Dios, ya estoy bien. A veces pienso que porque estoy aquí arriba en la plataforma ministrando algo, ya estoy bien. Ni la oración ni el ayuno. Pedro dice que estaba orando y estaba en ayuno y le vino hambre. Pero mientras él le preparaban algo allá abajo, vio el cielo abierto y descendió algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves. Le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa inmunda o común he comido jamás. Así hay mucho cristiano que se la pasa de puro porque trae una falda muy larga o un velo muy largo, o un varón porque sirve aquí siente que ya es santo. No, usted y yo somos pecadores y necesitamos estar conectados con Dios todos los días. Necesitamos de la misericordia de Dios todos los días. Necesitamos estar velando, orando, ayunando, porque tenemos un cuerpo, tenemos una carne y tenemos una mente reprobada. Oh, es que ya soy líder, ya no tengo que orar. No, ya tengo un ministerio. ¿Para qué ayunar? ¿Para qué leer la palabra? Señor, dice, ¿cómo me pides que yo coma de esa cochinada si nunca lo he hecho? Ahí estaba Pedro dándose golpecitos de pecho. Volvió la voz, versículo 15. La segunda vez: lo que Dios limpió, no llames tú común. Hermano, vamos a evangelizar a la CP. No, Dios guarde, ahí venden droga. ¿Y cómo queremos sacar a los drogadictos de la droga si no hay quien vaya y les predique? Hermano, vamos al 7. No, ahí hay prostitutas. ¿Y cómo vamos a sacar a las prostitutas si no hay quien les predique? Pedro, mata y come, no llames común lo que yo ya limpié. Ah, pero mi hijo ya es hermano, ya no tengo que ir a predicar. Mi familia ya está en Cristo, ya no tengo que decirle a nadie más. Ya todos están aquí, mira, hasta en los ministerios. Ya la promesa fue cumplida, serás salvo tú y toda tu casa, y se acabó. Malas noticias, hermanos. Ahora te voy a predicar a ti. Esto lo hizo 3 veces, versículo 16. Y aquel lienzo volvió a ser recogido. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que no había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu de Dios, he aquí, le dijo: 3 hombres te están buscando y no son cristianos, le dijo. Hermano, vamos a hablarle a mis amigos. No, hermano, yo ya soy salvo. Ellos son pecadores y si
Si me junto con el mundo me puedo contaminar. El mundo no te va a hacer daño a ti, pero tú sí puedes hacerle daño al mundo. Porque el Señor dijo que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Así de que si usted es luz, tiene que ir a dar luz en medio de las tinieblas. No podemos ocultar lo que Dios nos dio. No podemos poner debajo de la mesa la luz. La tenemos que poner arriba para que todo el mundo vea. ¿Cómo va a saber ese matrimonio que en Cristo hay restauración si usted no va y le predica? Yo llegué a la iglesia mal, mi matrimonio estaba a punto de ser destruido, pero Dios me restauró y ahora estoy en Cristo con mi esposa. Le alabo, le adoro y mis hijos también están llegando. Pero no queremos, estamos en una esfera de cristal. No me puedo contaminar. No puedo ir allá, no, ¿cómo? Yo ya soy santo. Mientras Pedro pensaba, versículo 19 una vez más, en la visión, el Espíritu aquí le habla y le dice: 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los envié. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscas. ¿Cuál es la causa por la que has venido? Y la causa era que el Señor le dijo a Cornelio: manda a traer a Pedro, porque ni tus oraciones ni tus limonas te bastan. Hay algo necesario que tienes que hacer. Ahora el Espíritu le está diciendo a Pedro: Pedro, ni tus oraciones ni tus ayunitos. Hay algo necesario que tienes que hacer. Me ven feo aunque estoy guapo. Versículo 22. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo, temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones del santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron hermanos de Jope. Lo que es necesario, iglesia, estar unida. Lo que es necesario, mi hermano, no solamente el ayuno y la oración, sino hay que ser obediente a la voz de Dios. Obedece a la voz de Dios. Porque cuando tú te dejes guiar por el Espíritu Santo, Él te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Obedece a Dios y Dios te va a llevar a donde te quiere llevar. Él te va a dar lo que te quiere dar. Él te va a entregar lo que te quiere entregar. Por eso el Señor le habló a Pedro y le dijo: vas a ir a casa de aquel hombre. Tal vez para ti sea un pecador, pero tú no lo llames más pecador, que yo ya lo limpié. Vas a ir con un perdido, pero no lo veas como un perdido, véalo como una alma que necesita de la misericordia, de la justicia y del amor que Dios tiene para él. Tal vez el Señor en esta mañana, tú que has estado cavilando entre dos pensamientos: iré o no iré, tocaré o no tocaré, me están invitando allá pero no sé si sea de Dios. Mientras haya un perdido en aquel lugar, mientras haya una familia que rescatar, mientras haya alguien que salvar, es mejor que te levantes y le empieces a decir al Señor: heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo voy a hablar lo que tú me has enseñado. Yo voy a vivir lo que tú me has enseñado. Yo voy a predicar lo que tú me has predicado. Y voy a demostrar el poder que tú tienes con aquellos. Eso es lo que necesitamos, hermano. Gente dispuesta a ser testigos. Ay, Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo, porque lo que esperábamos
El Señor voltea y dice: no les corresponde a vosotros saber el tiempo y las sazones que tiene el Padre en su sola potestad, pero recibiréis poder. Pero el poder lo tenemos en una caja fuerte. Pero recibiréis poder. Lo metí en la alacena o en el refrigerador para que no se echara a perder. Pero recibiréis poder. ¿Y el poder para qué es? Para ser testigos. ¿Testigos de qué? De que antes estabas muerto y alguien dio vida por ti y te levantó de ese vicio que te tenía muerto. Que antes estabas enfermo y Dios, por medio de su palabra, Él te sanó y ahora estás sano. ¿Y de qué vas a ser testigo? De todo lo que has estado pasando. Es que puras malas me han llegado. Pues de cada cosa mala tienes que ser testigo. Porque cada cosa mala que se va quitando es una bendición nueva que se va subiendo. Solamente vemos lo que tenemos delante de los ojos, pero no vemos lo que Dios nos está dando. Y es necesario que la iglesia, que los hijos de Dios, los que ya fueron redimidos, los que ya fueron bautizados, dejemos de estar viendo a la gente como cosa inmunda y empecemos a verlos como algo que Dios ya limpió. Empecemos a verlos como alguien que ya Dios purificó y empecemos a darle este evangelio que Dios nos ha dado a nosotros. Ahí está Pedro diciendo lo que Dios hizo en su vida y cómo el Señor ha tenido misericordia de todos ellos. Entonces Cornelio pudo tener la oportunidad. Y ahora me voy a detener un momento a predicarte a ti, amigo, que hoy nos acompañas. Voy a hablar contigo unos minutitos nada más. Quiero tomar el pasaje del capítulo 10, verso 4 al 6. Cuando Cornelio estaba en oración y le vino una visión, dice que el ángel se le aparece y él, mirándolo fijamente, verso 4, y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Amigo que hoy nos acompañas, tú que llegaste aquí con una necesidad, aquí te vamos a decir lo que es necesario que tú hagas. Hay mucha gente que dice: yo soy bueno, yo no ocupo de Dios. Es más, le doy un taco al que ocupa un taco, le doy un peso al que necesita. Yo no ocupo de Dios, yo estoy bien. Cornelio, tus oraciones y tus limosnas están en memoria de Dios, pero hay algo necesario que tienes que hacer. No basta con ser bueno. Es que yo no le hago nada malo a nadie. Yo no robo, yo no me drogo. Pero tienes una alma que tiene que ser salva. Es que yo no me meto con la gente, sí, pero Dios también quiere perdonarte lo más oculto que nadie sabe de ti. Cuando tú te metes en tu recámara, cuando te quitas el traje que traes, te das cuenta que ahí en tu intimidad hay mensajes que borraste. Cuando expulgas tu corazón, te das cuenta que hiciste algo en contra de un prójimo. Y el que no ama a su prójimo como a sí mismo, dijo el Señor, este no puede ser mi discípulo. Amigo, amiga que hoy nos acompaña, no basta con ser buenos. Hay algo que es necesario para tu vida. Por eso estás en este lugar. Tú no escogiste estar acá, Dios te eligió a ti. Tal vez tú no lo pediste, pero Dios ya lo había determinado que en este día tú estuvieras aquí para decirte lo que es necesario que tú hagas. Rapidito te tengo que dar testimonio de lo que Dios quiere que tú hagas. Versículo 34 del capítulo 10.
ahí mismo en el mismo capítulo, verso 34. Cuando Cornelio manda por Pedro y llega Pedro ahí, Cornelio le da la bienvenida. Y luego Pedro empieza a hablar lo que tiene que decirles. Y abriendo la boca dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hay gente que dice: el cristianismo es para los pobres. Dios no hace acepción de personas, también es para los ricos. Porque hay gente rica que lo único que tiene es dinero, pero no tiene amor, no tiene compasión, no tiene misericordia, no tiene justicia, y todo eso lo da Dios. En Dios no hace acepción de personas. Es que estoy feo, Dios no te dice hazte un lado porque está feo. Es que estoy chaparro, Dios te ama como estás. Es que estoy muy alto, Dios no hace acepción de personas. Es que soy hombre, soy mujer, soy niño, soy niña, estoy oscuro, estoy clarito, Dios no hace acepción de personas. Es que estoy un poco amargado, también Dios te ama. Es que soy un poco agradable, dulce, también Dios te ama. Es que estoy un poco gordito, Dios te ama. Es que estoy flaco, Dios te ama. No importa en qué condición estés ni cómo estés, Dios no hace acepción de persona. Usted tiene que saber que como está, Dios le ama. Es que he dañado tanta gente que no tengo perdón de Dios. Aunque tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Por eso dice el Señor: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. No tengo perdón de Dios, Dios te perdona. Dios no hace acepción de personas. Dios no nada más vino para los buenos, no, Él también vino para los malos, para todo tipo de personas. Por eso es necesario que usted sepa que Dios lo trajo aquí con un propósito. Verso 35. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Algo más necesario que usted tiene que hacer, aparte de ser disponible para Dios, usted tiene que entender que debe de temer a Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Una persona que teme a Dios es una persona que le va a ir bien. Pero cuando usted no le teme a Dios, usted va a decir cuánta barbaridad se le antoje, va a herir a cuanta persona se le ponga en el medio. Pero cuando usted le tiene temor a Dios, temor significa respeto. Temor significa que usted es obediente a la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios hay códigos de conducta, hay códigos de ética, hay códigos morales que le ayudan a ser una mejor mujer y un mejor varón. Y cuando usted empieza a temer a Dios, ya no va a gritar ni va a ser autoritario, sino que va a ser un hombre con autoridad. Ya no va a ser una mujer RBD como Basti. Va a ser sometida a la autoridad. Basti era la reina. La reina. Y un día hicieron fiesta. Ella tenía manejado 180 días de fiesta. Había organizado todo. Era una mujer que tenía mucha capacidad y tenía mucha autoridad porque era la esposa del rey. Y el rey la tenía como su trofeo, la más hermosa. Y el rey, el último día de la fiesta, dijo: tráiganme a Basti para presentársela a todos los principales. Y cuando el rey la mandó llamar, Basti dice: no voy. Y no fue. Porque aquí en México decimos que cuando la mula dice no paso, no pasa. Y que cuando la mujer dice me caso, se casa. Las mujeres son determinadas. Pues Basti no fue, porque había en su corazón rebeldía.
Y cuando la rebeldía está en el corazón de las mujeres, por más de que les dicen que está mal lo que hacen, ellas dicen: no, yo estoy bien. Y no hay quien las mueva de ahí. Pero cuando esa mujer se deja conquistar por el amor de Dios, por amor de Dios y por temor a Dios y por respeto a Dios, es obediente, se sujeta. No sé por qué entré con las mujeres. ¿Será que por aquí anda alguna Basti rebelde? Mi rey no quiso venir. ¿Cómo que no quiso venir? Y luego le pide la opinión a los principales. ¿Qué hago? Ustedes que son los que me ayudan a gobernar en este reino, ¿qué voy a hacer con esta mujer que no quiere venir? Basti tenía una fiesta privada con todas las esposas de los principales. Mi rey, o te la traes o la despides, porque nuestras esposas están con ella. Y si ella se rebeló a ti, imagínate cómo nos va a ir en la casa. Ese día fue el último día de Basti. La sacaron del reino y entró la reina Esther, una mujer obediente a la voz de Dios, una mujer que temía a Dios y por temor a Dios se fajó la falda por su pueblo, los judíos. Ustedes conocen la historia, no voy a entrar más ahí. Es necesario, hermanos, que la rebeldía se vaya y la obediencia llegue. Amigo, que hoy usted vino, no vino para que le platiquemos cosas sabrosas. Venimos a platicarle la palabra de Dios, que es difícil a veces de comprender y más de asimilar, porque a todos nos gusta comprar barato, pero esta palabra es dura, pero es viva y es más cortante que toda espada de doble filo. Entonces necesita temer a Dios por sobre todas las cosas. Verso 36 del capítulo 10. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Está Pedro de nuevo hablándole a Cornelio y a todos los que estaban en su casa, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Lo necesario, amigo, que usted necesita al venir aquí es llevarse la paz de Dios. Y esa paz de Dios está en este lugar. Por eso usted necesita no nada más ser bueno, no nada más ser limosnas, sino que también necesita la paz de Dios. Y la paz que Dios te da, nadie te la puede dar. La paz que Dios te da es una paz que te dura para toda la vida. Los placeres te duran una paz momentánea. Una pastilla, un Dalai, nomás te aguanta la noche y te deja tranquilo y en paz. Pero la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que Dios te da no te la puede dar este mundo. Por eso hoy te tengo que decir, tú necesitas la paz de Dios. Por eso te estoy hablando de lo necesario. La paz que el crédito te da hasta que se acaba y nomás te andan cobrando, regresa todo para atrás. La aflicción, la angustia, las deudas, esa paz del crédito es momentánea también. Pero la paz que Dios te da, te dura para toda la eternidad. Verso 37. Pedro sigue hablando de esto que es necesario. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Tengo que decirle, amigo, en esta tarde ya, bueno, ya casi tarde ya, que usted necesita ser bautizado. Eso es necesario. Es necesario para que su alma, su corazón y su mente sea transformado por Dios. El bautismo significa un pacto que usted hace con Dios. Y el bautismo es para perdón de pecados. Los pecados del pasado nadie te los puede borrar.
Los pecados de ayer nadie te los puede quitar. Solo uno que fue a la cruz del Calvario y derramó su última gota de sangre por amor a ti. Porque por su llaga nosotros fuimos curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Lo que nadie te puede quitar, lo que nadie te puede perdonar, lo que nadie puede borrar en tu historia, Jesucristo lo hace, porque él pagó un precio muy caro por el perdón de tu pecado. Ese fraude que hiciste, esa blasfemia que hiciste con tus hijos, haber abandonado a esa mujer, haber dejado hijos, eso que te ha estado remordiendo cada día, eso que te taladra en la mente, eso que no te deja dormir, eso que no te deja descansar, necesitas el perdón de Dios. Y ese perdón solamente viene en las aguas del bautismo. Por eso Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de sus pecados. Y una vez que tú te bautizas, una vez que tú te arrepientes, el Señor te dará el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo interior, que cuando tú quieres dejar de hacer algo exterior y no puedes, el Espíritu Santo te da la fuerza. Cuando David se iba a enfrentar al gigante Goliat, el rey Saúl le dice: ponte mi armadura, te veo muy débil. Pero David dijo: no, eso yo no lo practico. ¿Y qué es lo que tú practicas, pues? Ah, mi rey, le dice, cuando viene el oso, cuando viene el león, cuando viene la fiera y quieren agarrar a una de mis ovejas, algo dentro de mí se activa, que yo me abalanzo sobre esa fiera y la hago pedazos, pero mi oveja no me la toca. Eso es el Espíritu de Dios. Amigo, cuando usted quiere dejar de fumar y no puede, usted es lleno del poder de Dios. El cigarro, al momento de ponérselo en su boca, lo va a repudiar. Cuando quiere dejar el vino y no puede, y es lleno del poder de Dios, en el momento en que le ponga el trago, ya no lo va a poder aguantar más en la boca y lo va a soltar, porque el Espíritu Santo trae a tu vida ríos de agua viva, y todo lo que hay en tu interior son ríos de agua viva. Es algo que corre todos los días, es algo que se renueva, es algo que no te deja entrar el pecado, no te deja entrar la maldad. Por eso usted necesita ser bautizado en el agua y ser bautizado en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Verso 38. Sigo en el capítulo 10. Pedro sigue testificando del poder de Dios. Y vemos cómo Dios ungió, dice, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando por todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Lo necesario, amigo, que usted necesita, que vino aquí ya, usted que llegó con un problema acá, yo le quiero invitar en esta mañana que se ponga de pie. Usted que llegó con un problema, con una necesidad, con una angustia, con una enfermedad, póngase de pie, porque el mismo Dios que operaba hace más de 2000 años es el mismo que aquí está operando en esta tarde. Y yo quiero invitar a todo aquel que traiga una necesidad, yo quiero invitar a todo aquel que venga con un problema, aquel que quiera traer a alguna familiar al altar, que no está aquí su familiar, pero usted siente en su corazón la necesidad de orar por él. Hoy te digo, lo necesario es que vengas a recibir un milagro de parte de Dios. Lo que el Señor anduvo haciendo bien. Te invito para que sintonices Radio Misión Latina las 24 horas en la web. Música, prédica, entrevistas que vivificarán tu vida. Comparte, no te quedes con la bendición.